Bien, acá. Dentro de Excel hay una función llamada buscar-b, la cual nos permite traer información tomando como referencia un valor. Por ejemplo, supongamos que, según el código de país, yo quiero que me traiga el nombre del país correspondiente, la producción correspondiente de este código del año 96, del año 97, del año 98 y además el total de producción. Si yo lo tuviera que hacer de esta forma, tendría que usar, por ejemplo, la función del si, donde tengo estos códigos y entonces yo podría preguntar, para traer acá al país, podría decir que si este código que se encuentra acá es igual al código que se encuentra, por ejemplo, acá, entonces me tendría que devolver como país Suecia. ¿Qué pasa? Yo acá tengo solamente, estoy preguntando por el código 154 y me falta todavía el resto de los códigos, entonces yo tendría que continuar. Si este código que está acá es similar a este, y así traer el país que corresponde. Lo mismo después para la columna de producción de 1996, producción del 97, del 98 y el total producido por país. Para esto me quedaría una función súper extra larga porque tengo más o menos 7 condiciones. Ahí me dice el recuento y me dice 7 condiciones. Entonces, ¿qué pasaría si de repente yo tuviera más códigos? De decir, bueno, en vez de tener 7 países, tengo 100. Entonces yo no podría usar la función del si. Primero porque tiene un límite de condiciones para preguntar. Y segundo, en caso que tuviera más opciones de condiciones, sería un caos intentar hacer 100 condiciones. Entonces para eso está la función buscar, donde le decimos, bueno, según este código que esté acá en esta celda, quiero que busques dentro de esta tabla el código y me traigas la información que corresponde según la columna que nosotros le indicamos. Entonces la función, me voy a acercar así se ve bien, y voy a cambiarle la alineación de los textos. La función es la siguiente. Ponemos buscar b corta para que busque de manera vertical y tiene los siguientes parámetros. Por un lado tenemos el valor buscado, que es un valor, un dato que se va a repetir tanto en una celda donde nosotros lo vamos a comparar, como en la tabla principal de donde vamos a extraer la información. Entonces el valor buscado, la mayoría de las veces, por no decir que siempre, va a ser un código que se repite en la tabla general como en una celdita. Luego viene matriz de tabla, o sea, la tabla completa de donde se va a extraer esa información. Que en este caso, la matriz sería esta tabla entera, que es donde tengo todos los datos. Y después viene el indicador de columna. Según la matriz seleccionada, si yo, por ejemplo, digo, bueno, mi matriz es esta tabla que se encuentra acá. Entonces, a partir de cómo tengo seleccionada la matriz, esta sería la columna número 1. Esta es la número 2, 3, 4, 5 y la número 6. O sea, no importa que empiece en la columna B, porque lo que le importa a Excel es la primer columna de esta matriz. Entonces ahí empieza el número 1. Y por último, este que dice rango, que está entre corchetes, significa que es una opción que no es obligatorio colocar. Nosotros acá le vamos a poner 0 para que me traiga el dato exacto. ¿Qué quiere decir? Que si de repente no encuentra un número, que no me traiga, suponete que el 166 no existe. Entonces, si yo le coloco como valor 1,
le estaría diciendo a Excel que, como el 166 no existe, tráeme otro que sea parecido. Entonces nosotros acá en el último parámetro vamos a colocar como valor 0 para que me traiga una coincidencia exacta y decirle, te estoy pidiendo el 166, así que tráeme sí o sí el 166. No quiero uno similar o parecido. Esos serían cada uno de los parámetros. Entonces tenemos el valor buscado, que habíamos dicho que iba a ser un código que se repetía tanto en la tabla principal como en una celda. Y lo marco. Punto y coma. La matriz de la tabla, que es la tabla completa. Esta tabla tiene un título, el cual no me interesa porque no me sirve para absolutamente nada. La información comienza a partir de acá. Entonces, esta que está acá sería mi matriz. En base a esa matriz, ¿en qué número de columna tengo el país? La matriz comienza acá, así que el país es la columna número 2. Punto y coma. Y ahora voy a colocarle 0 para que me traiga el valor exacto. Y ahí me trae Unión Soviética. Si yo acá le cambio y pongo, por ejemplo, 160, me trae automáticamente Estados Unidos. ¿Alguna duda con la estructura de la función? Good. O sea, cuando te pide la matriz tienes que marcar toda la información. Exacto. Pero una opción más fácil, en vez de tener que estar constantemente seleccionando la tabla, sería asignarle un nombre a este rango de datos, ya que en Excel nosotros podemos asignarle nombre a las celdas o a un rango de celdas. Yo puedo seleccionar una columna y darle un nombre, seleccionar una sola celda y darle un nombre distinto del que tiene acá. En este caso voy a marcar toda esta tabla y le voy a dar como nombre países. Todo juntito. Una vez que puse el nombre, presiono Enter para que quede guardadito. Entonces voy a ir a la lista desplegable y acá tengo países. Cuando yo haga un clic acá, Excel automáticamente me lo va a seleccionar, porque sabe qué países hace referencia a este rango de datos. Si yo estoy en una hoja cualquiera y de la lista desplegable hago clic en países, Excel automáticamente va a ir a la primera hojita donde se encuentra el rango. Por ese motivo, los nombres de los rangos no se pueden repetir, son únicos. Cada rango tiene su número. Otro detalle, el nombre de los rangos no puede contener espacios en blanco. Por ejemplo, yo no puedo poner países, por ejemplo, código de países, así todo separado porque no me dejaría. Me dice, debe introducir una referencia válida a la que desee ir o un nombre válido para la selección. Si yo quisiera ponerle código de países, tendría que poner código-de-países. O todo junto. Código de países. Es la única forma de colocar varias palabras. ¿Para qué le pusimos el nombre? Para no tener que estar constantemente, venir acá y seleccionar el rango. Vamos a ver cómo funciona. Ponemos buscar B. El valor buscado va a ser el mismo, que es este. La matriz se llama países, así que así como está, pongo países. Y automáticamente lo marca. La producción del año 96 se encuentra, habíamos dicho que código país es la primera, entonces producciones columna número 3. Y que me traiga directamente el 0. Vamos a ver, código 160, Estados Unidos, producción del año 1996-20.
Vamos a cambiarlo, vamos a poner por ejemplo 164, que es Brasil. 164 Brasil, 150. Lo mismo para los otros. Esta es la columna número 4. Número 5. Fíjate, prácticamente es todo lo mismo. Lo único que estamos haciendo es cambiar el número de la columna. Por ese motivo no se puede hacer autollenado. Si no, lo que tendría que hacer yo acá es decir, bueno, esta información está en la columna número 2. Entonces tendría que poner en un costadito 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ahí podría tomar, en vez de escribir el número 5, haría así. Y acá me olvidé de bloquear esta celda. Ahí está, 266. Entonces de esa manera tengo los números de este lado. Si yo, por ejemplo, los pinto de color blanco, es como que así a simple vista parece que no hay nada, pero si yo hago un clic, ahí se visualiza el contenido. Están como ocultos. Esa sería una forma en caso que uno quiera hacer, por ejemplo, autollenado. Voy a eliminar esta hojita. Otra cosa que se podría hacer acá, en vez de escribir manualmente los códigos, es hacer una validación. Me voy a ir hasta datos, validación de datos, y acá digo, bueno, en esta celda que dice código país quiero una lista desplegable. Y el origen de la información va a venir de estas celdas. Pongo aceptar y ahora tengo una lista desplegable. 160, Estados Unidos, 20, 45, 54, 119. Si quiero el código 164, ahí me trae todos los datos. ¿Alguna duda? Very good. Vamos acá con buscar H. La estructura es exactamente igual a buscar B. La única diferencia es, según cómo se nos presente la información en la planilla, vamos a tener que usar una función o la otra. Igualmente, rara vez se usa la función buscar H, pero en caso que la necesitemos está bueno saberlo. Buscar H sería que busca la información de manera horizontal, y en vez de buscar y seleccionar las columnas, de decir columna 1, columna 2, columna 3, en este caso cuenta las filas. Fila 1, fila 2, fila 3. Porque la información tenemos, acá en este caso el código de país, y lo que estaba antes en columnas aparece en filas. Y los datos aparecen de esta forma. Entonces, la planilla es la misma, pero está invertidos los datos. Y acá el total de producción no está sumado, así que vamos a sumarlo. Estaría. Le voy a hacer la validación de datos. La información la voy a sacar de acá. Okay. Y ahí lo puedo seleccionar. Bien, ahora vamos a ponerle buscar H, pero antes me olvidé de asignarle el nombre. Voy a marcar todo y voy a poner países 2. Ahora sí. Buscar H. Entonces, la estructura es exactamente igual. Fíjate que tiene los mismos valores. Valor buscado, que va a ser el código. La matriz, que es el nombre que acabamos de definir. Y acá me pide indicar la fila. La única diferencia. Y acá le colocamos 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Este código.
Voy a bloquearlo. La matriz se llama países 2. Bien sencillo, y ya me lo marco todo. Y la fila sería la fila número 2. Igual que pasa con las columnas. Esta es la número 1 donde están los códigos. Esta es la número 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá el 0. Y ahí ya me lo trae. Entonces tenemos columna 2, 3, 4, 5 y 6. En vez de colocar el 2, hago un clic en este número. Este no lo bloqueo porque quiero que al momento de hacer autollenado se vaya actualizando estos valores. Entonces ahí tenemos código 164, Brasil, 70, 20, 50, 140. Si elijo otro número, 158, Canadá, 70, 20, 50 y 140. Y si esto lo quiero ocultar, puedo cambiarle el color y ella se oculta de la vista. ¿Alguna duda con buscar H? Es similar a la otra. Exacto. Muy bien. Acá voy a poner que no. Chuchis. Y acá tenemos el siguiente extra, buscar B. Estos son dos archivos extras que yo subí, aparte de los que vamos a hacer ahora del PDF. Ah, este. Ahí está. Entonces acá tenemos código de cliente 1257. Según el código de cliente me va a traer la siguiente información: nombre y apellido, plan de pago, la cuota, el vencimiento, el importe a pagar, el domicilio y el teléfono. Pero esta información, a diferencia del ejercicio que vimos antes, no se encuentra todo en el mismo documento. Acá abajo tenemos un total de 3 hojas. En un lado tenemos la información personal del cliente y en el otro lado tenemos los pagos realizados. Entonces vamos a ver. Acá en clientes tengo toda la información del cliente: nombre, apellido, domicilio, teléfono, plan de pago y el valor de las cuotas. Y acá en los pagos tengo un poco de información, no todo, porque acá me dice que tengo que usar un par de funciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es darle nombres a las tablas. Te voy a seleccionar sin el título clientes, o sea, empezando desde código. Voy a marcar todo esto y le voy a poner como nombre clientes. Voy a hacer lo mismo acá. Marco toda la tablita. Voy a completarlo y le voy a poner pagos. Ahí estaría. Entonces me dice: completar la columna valor de cuota utilizando la función buscar y extraer los datos de la hoja clientes. Para el valor de cuotas yo necesito saber en qué columna están. Tenemos que la información está en la columna número 6. Así que le voy a decir buscar B. Voy a acercar un poquito más. Buscar B. El valor buscado habíamos dicho que era el código. En este caso, yo voy a poder hacer autollenado, porque el código lo tengo separado, uno en cada fila. Entonces, voy a hacer una comparación con cada una de las celdas. Así que mi valor buscado es este código. ¿Dónde lo voy a buscar? En la hoja clientes. Y el valor de cuota es la columna número 6. Y el último valor es 0. Vamos a verificar. Cliente 1258. 50,6. Voy a hacer autollenado.
Ahí tenemos 1261, valor 100, 1254, 80, y el último 1256, 64,9. Entonces ahí ya lo tenemos listo. Lo que tiene de bueno asignarle el nombre a un rango de datos es que después no hace falta bloquearlos con F4, ya que al tener nombre, Excel sabe que no importa que hagas autollenado, siempre va a ser el mismo nombre, eso no cambia. Es como si fuese una referencia absoluta, siempre queda fija. Ahora me dice, la columna importe lo calculamos teniendo en cuenta la fecha de vencimiento y la fecha de pago. Si pagó antes de la fecha de vencimiento o el mismo día, le haremos un descuento del 5%. Caso contrario, le efectuamos un recargo del 10%. Acá tenemos una condición, así que no voy a poder usar buscar B. Sí o sí tengo que usar la función del sí. Así que vamos a preguntar si la fecha de vencimiento es menor o igual a la fecha en que pagó, entonces a la cuota le vamos a hacer el descuento del 5%. ¿Cómo era el descuento? Poníamos menos, repetíamos nuevamente la celda y la multiplicábamos por el 5%. Y este lo voy a bloquear. Caso contrario. ¿Qué ocurriría en caso contrario? Significa que esta persona me pagó después de la fecha de vencimiento. Estoy mirando que acá lo puse mal. Sería, si la fecha de pago es menor a la fecha de vencimiento. Ahora sí. Si la fecha en que me pagó es menor. Por ejemplo, me pagó el 20 de noviembre. Entonces, si la fecha de pago es menor a la de vencimiento, entonces le hacemos el descuento. Ahora sí. Caso contrario, que la fecha de pago no sea menor, o sea que sea mayor, como en este caso es 20 de noviembre, y me pagó el 20 de noviembre y vencía el 10 de noviembre. Entonces, en este caso, le hacemos un incremento del 10%. Esta celda la multiplicamos por 10%. Ahí lo tenemos. Me pagó el 20 de noviembre, o sea, y el vencimiento era el 10. Por lo tanto, en vez de ser 50, va a tener que pagar 55 más caro. Vencía el 10 y me pagó el 9. O sea, me pagó antes de los 100 pesos que le correspondía pagar, me va a pagar solamente 95, porque le estoy haciendo un descuento. Y acá vamos a darle formato. Voy a guardarlo por las dudas. ¿Alguna duda con este? Oye. Entonces ahora ya tenemos completa la columna de pagos. Me voy acá, consultas. Nombre y apellido. Esta información la vamos a sacar de la columna número 2 del rango de datos de clientes. Así que vamos a ponerle buscar B, este código de referencia, en la matriz clientes, en la columna número 2, y el rango va a ser 0. Acá yo podría hacer también una validación de datos. Me voy a ir hasta datos, validación de datos, y voy a sacar la información de una lista.
que va a provenir de otra hoja. Y puedo ir cambiando. Plan de pago. El plan de pago lo tengo acá en la columna número 5. Y repito lo mismo. Buscar B. Este código de la matriz clientes. Columna número 5 esta vez. 6 cuotas. Para el número de cuota, ahí ya tengo que ir a pagos. En la columna número 2 me va a indicar el número de cuota en el que me encuentro. Me voy a ir a pagos. Columna número 2. La fecha de vencimiento también lo voy a encontrar acá. Y es la columna número 4. Y el importe a pagar es la columna número 6. Sí, está bien. Domicilio y teléfono 3 y 4 de la tabla clientes. Y ahí ya lo tenemos listo. Depende del que elija, me trae toda la información que corresponde. Nombre, apellido, dirección, teléfono, el importe a pagar, vamos a darle un formato, número de cuotas, y ahí está listo. E incluso también tiene una lista desplegable, así queda mucho más cómodo. Entonces siempre buscar B es como una especie de... es una función que es bastante sencilla, es cortita y muchas veces es como un reemplazo de la función del sí. En vez de tener que plantear un montón de condiciones con múltiples resultados. Sí. Pero bueno, muchas veces ocurre que no hay manera de escapar con la función del sí y hay que hacerla sí o sí. Este es un repaso de función del sí, tiene varios ejercicios y acá tenemos función del sí con i y función del sí con no. Acá, entonces, tenemos, por ejemplo, me voy a acercar un poquito más. Acá tenemos nombre, apellido, sexo y edad. Y en observación me tiene que devolver un resultado. Me dice que si el sexo es femenino y además es menor o igual a 30 años, me tiene que devolver la palabra entrevistar. Caso contrario, me tiene que devolver la palabra out. Entonces, acá sí o sí me está exigiendo que dos condiciones se cumplan al mismo tiempo. Si yo lo tuviera que hacer sin la función del sí con i, tendría que hacerlo de la siguiente manera. Yo preguntaría, me dice, si el sexo es femenino. Entonces pregunto, si el sexo es femenino, me tiene que decir entrevistar. Si la edad es menor o igual a 30, me tiene que decir entrevistar. Caso contrario, que no se cumpla ninguna de estas condiciones, sería out. Esto es como lo armaríamos con
la función del sí. Hasta ahora, con lo que tenemos aprendido, podríamos hacerlo de esta forma. Pero hay un problema. ¿Por qué? Acá me decía que si el sexo es femenino y es menor a 30, me va a entrevistar. Entonces, en el primer caso, joya, sexo femenino es menor a 30 y lo entrevista. Pero en el siguiente caso tenemos un problema, porque el sexo es masculino y me está devolviendo a entrevistar. El tema es que, como la primera condición en Excel no se cumple, entonces Excel, ¿qué era lo que hacía? Excel pasaba a la siguiente condición. ¿Qué pasa con la edad de esta persona? Esta persona tiene 26 años, entonces la edad se está cumpliendo, por lo tanto me devuelve como resultado entrevistar. Entonces la función del sí con i lo que hace es, hasta que las condiciones planteadas no se cumplan, o sea, las condiciones las vamos a estar viendo todas juntitas, basta que una de ellas no se cumpla para que me devuelva el valor falso. Sería de la siguiente forma. Se pone y y abrimos un paréntesis. Y entonces pregunto, si el sexo es femenino, punto y coma, que esto sería como un i. Entonces acá tengo, si el sexo es femenino, punto y coma. Fíjate que ya pasé del valor lógico 1 al valor lógico 2. Y así puedo continuar. Varias condiciones. Entonces, si el sexo es femenino y la edad es menor o igual a 30, si no tengo más condiciones, o sea, más valores lógicos para plantear, cierro el paréntesis del i acá. Entonces, acá tengo ya armada mi condición. Acá dice, si es femenino y es menor o igual a 30. Si se cumplen esas dos condiciones al mismo tiempo, entonces me va a hacer una entrevista. Y bloqueo. Caso contrario, ¿qué sería caso contrario? Caso contrario es si al menos una de estas condiciones planteadas no se cumple. Entonces que me devuelva auto. Y voy a hacer el autollenado. Y fíjate qué diferencia con respecto a la anterior, donde me daba todo entrevistar y en este caso ya me deja algunos afuera. ¿Por qué? El primero es femenino y menor a 30, entrevistar. Acá, ¿qué pasa con el siguiente? El sexo es masculino. La primera condición que planteamos dentro del i no se cumple. Entonces, Excel no va a pasar a la siguiente para saber si se cumple o no. No se cumple, ya directamente te devuelve el valor falso. Así estés planteando acá adentro 5 condiciones. Una no se cumple, listo, ya va al valor falso. Acá justo tiene 30, pues elegimos si es menor o igual a 30. Acá ocurre lo mismo. ¿Y qué pasa si de repente, en vez de tener 30, esta persona tiene 33? Queda fuera. ¿Por qué? La primera condición se cumple. O sea, el sexo es femenino. Joya. Se cumple la primera condición. ¿Qué pasa con la segunda? ¿La edad es menor a 30? No, no es menor a 30. Entonces, es como si todo esto queda anulado, se invalida. Y automáticamente pasa al valor falso. Así es como funciona la estructura de la función del i. Abrimos el i con su respectivo paréntesis, planteamos todas las condiciones acá adentro y cierro el paréntesis del i. Y después viene valor verdadero y el valor falso. Pero eso, profe, en el valor sí también se hace, ¿o no? O sea, en el valor sí original. Si una cosa está mal, se cancela todo, ¿o no? El tema es que si una cosa está mal, si la primera condición está mal, Excel salta a la segunda y se fija a ver si la segunda condición se cumple. O sea, no es que anula todo directamente. Lo anularía... Valor positivo y negativo, ¿cómo era? verdadero y falso. Verdadero o falso. Y
parte es todo en uno. O sea, si hay alguna parte que está mal, se cancela. Exacto, va directamente a falso. En cambio, si yo lo hago con la función del sí, yo no puedo poner todo juntito como estaba, como está acá, que puedo preguntar por todo al mismo tiempo. Sí o sí, pregunto las cosas por separado. Solamente puedo seleccionar el sexo y preguntar si es femenino, pero no puedo agregarle además a eso la edad. O sea, es esta sola condición, no tengo otra. Ahora ya le tendría que decir, bueno, tráeme un valor verdadero, entrevistar. Entonces, siempre que sea femenino, no importa la edad, siempre que sea femenino, me va a devolver a entrevistar, en el caso de la función del sí común. Lo mismo ocurriría con la edad. Si acá yo esto lo cambio y pregunto si la edad es menor o igual a 30, que me vuelva a entrevistar. Entonces, la edad acá es menor a 30 y me va a devolver a entrevistar porque se cumple esta condición, porque no me deja preguntar también al mismo tiempo otra condición. Acá la función del sí, compleja, como la veníamos trabajando, son varias condiciones, sí, pero son todas individuales, o sea, no es que están conectadas. En cambio acá sí se pueden agrupar. Bien, aquí yo necesito la edad primero de estos alumnos para poder determinar luego en qué salita van a estar. Así que vamos a ver la edad por el tema de las fechas, porque me parece que hay un par de fechas que no van a coincidir. Entonces la función si fecha era, tomo la fecha, una fecha de referencia, coloco la segunda fecha con la cual le voy a estar comparando, que es la fecha del día de hoy. Abrimos y cerramos paréntesis. No colocamos nada dentro del paréntesis porque la función hoy tenía estos parámetros. Y ahora quiero que me devuelva la diferencia entre una fecha y otra en años. Bien, voy a hacer unos cambios en los años porque 21 años, me parece que ya el jardín no va. Vamos a cambiarlo. Bien, entonces acá también tenemos lo siguiente. Me dice, si es masculino, si el sexo es masculino y la edad es menor e igual a 3 añitos, entonces va a ir a sala verde. Y después abajo tenemos otra condición. En este caso, si el sexo es femenino y es menor e igual a 4 años, va a ser salita rosa. Caso contrario sería sala roja, no me importa la edad que tenga, ni tampoco el sexo. Directamente, salita roja. Entonces vamos a plantearlo acá. Sí, necesito la I, porque tengo que plantear estas dos condiciones al mismo tiempo. Si es masculino y si es menor o igual a 3. Entonces, si el sexo es masculino y si la edad es menor e igual a 3. Yo acá tengo más condiciones para seguir planteando, pero esta condición tiene un resultado. Entonces yo, una vez que planteé la condición, tengo que colocar el valor verdadero que corresponde. Entonces cierro el paréntesis y traigo el valor que va a corresponder a estas condiciones. Continúo, sí con I. Nuevamente, ahora me pide si es femenino. Y después si la edad es menor e igual a 4. En caso que se cumplan estas condiciones, salita rosa. Caso contrario, sale roja directamente.
Y acá tengo solamente dos paréntesis porque utilicé un sí acá y otro sí acá, nada más. Los paréntesis del i se abren y se cierran. Se abren y se cierran acá. Esos no se cierran al final de todo. Entonces me dice que es masculino y menor a 3. Entonces va a ser salita verde. ¿Por qué sala roja? Porque la edad no coincide con ninguno de los otros criterios. Por ejemplo, acá también sala roja, sala roja, sala roja. Acá también el sexo es femenino, tiene 6 años, sala roja. Y acá salita rosa, porque es femenino, menor a 3. Y acá, vamos en este. Este voy a llevar un poquito más para acá, a este costado. Bien, entonces me dice, promedio de precipitaciones, no, perdón, promedio de temperatura y promedio de precipitaciones. Entonces, si la temperatura es menor e igual a 22 y el promedio de precipitaciones es mayor e igual a 1200, entonces interesado. Caso contrario, que no se cumpla ninguna de estas dos condiciones, no le interesa. Entonces, sería, si la temperatura es menor o igual a 22 y si las precipitaciones es mayor o igual a 1200. Si esas dos condiciones se cumplen, interesado. Caso contrario, no interesado. Entonces acá tenemos no interesado, ¿por qué? Pues la temperatura es 23. Entonces acá, la temperatura está bien porque es menor a 21, pero las precipitaciones son menores. Entonces no le interesa. Acá tenemos interesa. La temperatura es justo 22 y las precipitaciones son mayores a 1200. Entonces las dos condiciones se cumplen y me devuelve interesado como resultado. ¿Cómo vamos con la función del psiconí? Veníamos también con la función buscar B y se volvió a complicar todo. Bien, a esto lo voy a minimizar y voy a ir acá con este ejercicio. Función psiconí, autos. Cantidad de autos acá. Esto es un poquito más complejo, me dice. Completa con autollenado comenzando por el número 25 con un intervalo de 3. Entonces coloco 25, selecciono todas las celdas, me voy a rellenar series y el intervalo coloco 3. Intervalo. La renovo. Número de patente, completar con 2 letras, 3 números y 2 letras.
Bien, ahora, marca, completar con Ford, Chevrolet o Fiat. Voy a hacer una validación de datos. Y vamos a sacar acá de estos tres. Fiat y autollenado. Ahí está. Y con modelo lo mismo. 90, 91 y 95. Y acá, como son números, al haber hecho el autollenado, interpreta como que quiero hacer un intervalo de valores. Entonces acá, en la lista, después que hacemos el autollenado, y aparece este pequeño icono, que son opciones de autollenado, acá desplegamos y le indicamos a Excel que quiero copiar las celdas. O sea, no quiero que me las rellene, quiero que las copie. Y ahí recién salen los números. Vamos a mezclar. Ya me dice, bueno, recargo por modelo. Averiguar teniendo en cuenta la marca y el modelo. Entonces me va a decir que si el auto es modelo Ford, va a ser este monto. Y si es del año 90, entonces va a tener una recarga del 3%. Ahora bien, ¿qué pasa? Ford puede ser del 90, Ford puede ser del 91 y Ford puede ser del 95. Entonces yo acá voy a tener que usar de uno mismo preguntar por los tres modelos. En el caso de Chevrolet ocurre algo similar. Tengo que preguntar si es Chevrolet y si el modelo es 90, a este monto 3%. Si el modelo es 91, a este monto calcularle el 5%. Y si es modelo 95, a este monto, este porcentaje. Y así con cada uno. Esta función va a quedar un poquito más extensa. Entonces vamos a consultar. Sí. Y abrimos el i. Voy a preguntar si el vehículo es igual a Ford. Listo, allá tengo la primera. Segundo, y ahora pregunto si el modelo es igual a 90. Y acá ya se cumple, ya estoy preguntando por la primera. Entonces va a ser el 3%. Acá voy a cerrarlo, porque ya de esto quiero que me traiga el valor verdadero. Si se cumplen las dos condiciones, Ford modelo 90, de este quiero que me traiga el 3%. Punto y coma. Ahora tengo que volver a preguntar si la marca es Ford otra vez y si el modelo en este caso es del 91. Y cierro el paréntesis. Si se cumple la condición que es Ford modelo 91, entonces va a ser un porcentaje distinto. Va a ser este valor por este porcentaje. Nuevamente, si es Ford, y el modelo es 95.
Y ahí me va a devolver como resultado esto multiplicado este porcentaje. Antes de continuar, porque ¿qué pasa? Acá tengo armado solamente lo que es Ford. Me falta todavía preguntar lo que es Chevrolet y lo que es Fiat, que es exactamente la misma estructura. Antes de continuar, voy a colocar punto y coma cero y voy a cerrar estos paréntesis. Porque quiero verificar primero si esto está correcto, ya que si yo espero a terminar toda la función completa y después me encuentro con un error, no es lo mismo tener que revisar toda una función entera que decir, bueno, a ver, la primera parte, ¿qué es lo que me falló? ¿Me falló Ford? ¿Me falló Chevrolet? ¿O me falló Fiat? Entonces acá lo que voy a hacer es, voy a consultar. Si es Ford, me está devolviendo 3.15, porque es el 3%. Entonces vamos a poner 10.500. Y acá vamos a decir esto por 3%. Me devuelve 3.15. Joya. Vamos a cambiarle por el modelo 91. Modelo 91 era 5%. Así que vamos a probarlo por 5%. Perfecto. Modelo 95 me tiene que devolver 1.050. Y este es 10%. 1.050. Joya. Lo que es la parte de for, esa parte de la función está correcta. Así que vuelvo acá, borro el cero y los paréntesis para poder continuar. Y vuelvo a repetir. Sí. Abrimos el i. La marca es igual a Chevrolet. Y pregunto si el modelo es igual a 90. Y hacemos el cálculo. El precio de Chevrolet por el porcentaje que le corresponde, que es el 3%. Nuevamente, si la marca es Chevrolet y si el modelo es 91. $5%. Y el último, si es Chevrolet y el modelo es 95, entonces le va a corresponder por el último porcentaje. Voy a hacer lo mismo que hice con Ford para saber cómo vamos. Ya tenemos 3, 9.520. Esto por el porcentaje. Entonces acá vamos a cambiarlo. Vamos a decirlo ahora. Quiero Chevrolet. Empezamos modelo 90. Chevrolet modelo 90 es el 3%. Joya. Modelo 91 es el 5%. Y acá tenemos 10%. Listo. Tuki, 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 tuki. Y el último. A ver si nos deja. Sí, la marca, la última marca es Fiat. Y el modelo es 90. Si se cumplen las condiciones, el precio correspondiente por el 3%.
fiat, modelo, si el modelo es igual a 91, entonces el monto por el 5%. Si con I, si la marca es igual a fiat y si el modelo es igual a 95. Del monto por el porcentaje. Caso contrario, 0. Y ahora cerramos todos los paréntesis, que son varios. Esto lo puedo estirar para poder visualizar mejor. Y a ver qué paréntesis me falta. Ahí lo remarco ahí en negrita y ahora me remarca este también en negrita. Vamos a preguntar por el último. Fiat. Fiat era 8.500. 3%. 2.55. Ahí estaría. Y acá me olvidé de bloquear algo. En for. Entonces, un detalle. Acá, por ejemplo, me tiró 0. Un error. Y acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo no voy a revisar toda la función completa. Primero porque es mucho. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que verificar dónde es que está el error. Por ejemplo, acá me dice Fiat 90 y me tiró un resultado. Dice Chevrolet 90 y me devolvió un resultado. En cambio, si dice Ford 90, me devuelve 0. Entonces el problema no está en los otros modelos. El problema lo tiene únicamente Ford. Así que yo voy a revisar solamente la parte de la función que corresponde a Ford, que es la celda A31. Entonces acá tenemos A31 y acá está el error. Ahí está. Vamos a ir acá, voy a hacer doble clic en la última celda y ya vemos que están todas las celditas fijas y con colores. La función es enorme, pero es bastante útil para poder resolver todo esto. Es práctica, igual que la función del sí común. Igualmente muchos ejercicios de función del sí con hay, no hay, porque acá, por ejemplo, en el ejercicio, las funciones que hay son, o sea, los ejercicios que hay son re chiquititos. No, pues acá está. La función del sí con i, tuki, chiquitito, función del sí con o, pequeñito, y también función del sí con i con o. No se usan demasiado, pero está bueno saberlo por las dudas. Uno nunca sabe con qué te pueden llegar a pedir en una planilla. Perfecto. Pero sí, vos fíjate que si tenés algún error, ya sea si estás trabajando en función del i o función del sí común, o sea, la estructura larga, si tenés algún error, no te concentres en revisar toda la función completa. Fíjate primero en dónde te marca el error. Decir, bueno,
Si el error es en Chevrolet, entonces me preocupo de ver la estructura que corresponde solamente a ese dato. No reviso todo. Y lo que sí recordar siempre es que se modifica la primera celda. Suponete que el error estaba acá, yo no voy a ir a esta sección y voy a corregir esta, porque si corrijo esta sola, el resto que están arriba están mal. Entonces, si hay una que está mal, corrijo la primera y después hago autollenado. Al final, importe. Acá lo que tengo que averiguar es el precio primero del vehículo. ¿Cuánto sale Fiat? ¿Cuánto sale Ford? ¿Y cuánto sale Chevrolet? Entonces, si esto es Ford, sale este precio más el recargo. Si esto es Chevrolet, sería este precio por más el recargo. Caso contrario, este precio más el recargo. Ahí lo tenemos. Después me dice, mediante formato condicional, si el modelo es 90 va a ser de color verde, si es 91 amarillo y si es 95 rojo. Entonces marcamos la columna, formato condicional, y acá texto que contiene 90 y tiene que ser color verde. Vuelvo nuevamente, así como están seleccionaditas, ponemos 91 y 91 iba a ser amarillo. Ya ponemos 95 y lo dejamos tal cual como está ahí en rojo. Después me pide tablas dinámicas. Con tablas dinámicas calcular la cantidad de vehículos por color. Así que voy a seleccionar o hago un clic directamente en la tabla, insertar tablas dinámicas, voy a elegir una tabla dinámica en blanco y me pedía cantidad de vehículos por color. Así que vamos a poner los modelos y la cantidad de autos. En este caso el modelo, como está en números, entonces automáticamente Excel piensa que los modelos yo los quiero sumar. No, los modelos yo quiero que me los tome como información dentro de las filas. Entonces ahí lo tengo. Y ahí me dice la cantidad de autos que hay de cada uno de ellos. Modelo 90, 91 y 95. Acá dice por color, que es lo mismo que la diferencia que hay por modelos. Dice, bueno, es que son 90, tanto. Y me dice después, con otra tabla dinámica, calcular la recaudación por marca. Así que voy a hacer una nuevita. Insertar tablas dinámicas. Por marca, la recaudación. Muy bien. Estaría marca y el importe de cada una de las marcas. Y de paso también hicimos un repasito de tablas dinámicas y función condicional. Formato condicional. Bien. ¿Alguna duda? Muy bien. Good. Joya. Bueno, esto le voy a poner que no. Chauchis.
Este que está acá, ahora voy a pasar, ya vimos la función del sí con i. Ahora voy a hacer la función del sí con o. La estructura es exactamente igual a la función del sí con i. La única diferencia es que en vez de abrir una i, se abre una o. Y se plantea todo adentro de la misma manera. La diferencia que hay una con otra es cómo se comportan al momento de evaluar las condiciones. Vamos a ir acá. Sí o. Me dice, si el sexo es femenino o la edad es menor o igual a 30, entonces entrevistar. Caso contrario, out. Entonces acá tenemos la primera diferencia. En vez de aparecer una I, aparece una O. Me dice que si el sexo es femenino y la edad es menor o igual a 30, punto y coma, entrevistar. Caso contrario, out. Hasta acá es exactamente igual como lo habíamos hecho con la función del sí con i. No hay ningún cambio. La diferencia la vamos a ver ahora. Vamos a hacer autollenado. Y acá. Tengo varias entrevistar. Tengo acá un masculino. ¿Por qué me devolvió entrevistar? Porque en la función del sí con o es como si fuese la función del sí común, donde si al menos una condición se cumple, te devuelve un valor verdadero. Entonces, la primera condición planteada, que es sexo femenino, no se cumple, porque acá es masculino. Entonces, ¿qué es lo que hace el o? Salta a la siguiente condición y verifica si se cumple. ¿La edad es menor o igual a 30? La edad es menor o igual a 30. Entonces, esta condición se cumple y me devuelve el valor verdadero. O sea, el caso contrario que de la I, ¿no? Exacto. O sea, el o no es tan estricto. Es como que, al menos, si acá tenés... Dos opciones. Si una Es, está bien, ya te lo reconoce como verdadero. exacto, directamente. Por eso, la función del o es similar a la función del sí común. Yo esto lo podría resolver tranquilamente con la función del sí común, porque preguntaría si el sexo es femenino, entrevistar. Si la edad es menor o igual a 30, entrevistar. Caso contrario, out. Y voy a obtener exactamente los mismos resultados. ¿Cuál sería entonces la utilidad del o si me encuentro con el mismo resultado que tengo acá? En este caso me serviría si yo tengo que agrupar varias condiciones. Suponete que me dice, bueno, si el sexo es femenino, o si es menor o igual a 30 años, o si terminó el secundario, o si tiene estudios terciarios. Entonces tendría, por ejemplo, 4 posibilidades. Y acá, en la función del sí, tendría que armar esas 4 posibilidades. Preguntar si es femenino, entrevistar. Si es menor a 30, entrevistar. Si tiene secundario aprobado, entrevistar. Si hizo terciario, entrevistar. Entonces, lo que ocurre acá es que estaría repitiendo muchas veces el mismo resultado, entrevistar. Entonces, con la función del o, agrupo todas esas condiciones y luego, bueno, si alguna de estas se cumple, valor verdadero. Entonces me ahorraría un poquito algunas de estar preguntando con tanto sí lo mismo, si la mayoría llegan al mismo resultado. Acá tenemos lo mismo, vamos con la edad, si fecha, o una fecha más viejita, o una fecha más actual. Y quiero que me lo devuelva en años. Entonces acá en observación me va a decir entrevistar o en lista de espera. ¿Qué tiene en cuenta? Va a tener en cuenta los estudios. Si estudió en la UBA o si es menor a 22 años. Entonces vamos a ponerle sí con no. Si la edad es menor o igual a 22
y después si estudió en la UBA. Si esto es igual a UBA. No tengo más condiciones, entrevistar. Caso contrario, en lista de espera. Entonces acá tengo lista de espera por los siguientes motivos. Primero, la edad no coincide. Ya es mayor a 22. Pero tiene una segunda oportunidad de decir, bueno, a ver dónde estudia. Estudia en la UADE. Bueno, ya está, lista de espera. Acá esta persona tiene 41 años, o sea, ya pasó el límite de la edad. Pero, como estudia en la UBA, se le va a dar una oportunidad y lo van a entrevistar. Por eso, la función de lo es un poco más flexible que el I. Pero en sí es exactamente lo mismo. Después, estas que están acá, estas planillitas, lo voy a subir, es un repaso. Las otras son un repasito de función del sí. Y contar y sumar puntos sí. No lo voy a guardar, así te lo puedo pasar después todo completito. Y ahora, una vez que vimos la función del sí con i y la función del sí con no, regresamos a la práctica número 7. Ahora sí. Esta es de la función B, ¿no, profe? Porque hubo tantas funciones que ya... ¿Es la función B esto? Esta es buscar B. Ah, Vamos a usar buscar B, sí. función del sí con i y función del sí con no. Ah, ok. En esta. Igualmente, en la función buscar B por lo general se trabaja solita. O sea, no es como la función del sí que la podés ir mezclando, función de sí con i, función sí con no, todas mezcladas. La función buscar B es buscar B nada más. A lo sumo se puede concatenar con otra función buscar B, pero es solo buscar B. No es rebuscada ni nada. Lo primero que vamos a hacer es, acá tengo que traer el apellido y el nombre, que obviamente va a venir de la hojita socios. Así que a estos datos voy a seleccionarlos y le pongo el nombre. Socios.
Si en algún momento me equivoqué al poner el nombre, supongamos que yo no lo quería en mayúscula, digo, lo quería en minúscula. Tenemos que ir hasta Fórmulas, Administrador de nombres, y desde acá podemos modificar ya sea el nombre o el rango de los datos. Supongamos que me olvidé de seleccionar una celda o me equivoqué, entonces se puede borrar y volver a seleccionar correctamente. Le voy a poner socios en minúscula y aceptar. Lo mismo si en algún momento tenemos que eliminar alguno, lo marcamos y desde acá se puede eliminar también. Entonces necesito el apellido, que va a estar en la columna número 2, y el nombre en la número 3. Función buscar. Voy a estar buscando este código dentro de socios en la columna número 2. Y quiero el valor exacto. Y después voy a hacer lo mismo con el nombre. Buscar B, según el número de socio, en la matriz socios, en la columna número 3. Ahí ya estaría. Vamos a revisarlo. 23 Manuel. 34 de usted Javier. Muy bien. 967 Escobar Leo. Perfecto. Joya. Bien, ahora vamos a regresar. Ya tenemos el nombre, ya tenemos el apellido y ahora lo que hay que tener en cuenta es la edad que tiene para indicar a qué categoría pertenece. Y tengo estas condiciones. Si tiene entre 15 y 16 años va a ser cadete. Si tiene entre 17 y 18 años va a ser juvenil. Y si tiene más de 18 años es mayor. Entonces voy a comenzar por este valor, por mayor a 18. Voy a usar la función del sí común y pregunto, si la edad es mayor a 18, entonces me va a devolver mayor. Si es mayor a 17, o sea, al poner 17 estaría abarcando tanto el 17 como el 18, así me devuelve juvenil. Si la edad es mayor o igual a 17, juvenil. Y acá preguntaría si es mayor o igual a 15 para que me devuelva cadete. Caso contrario, le voy a poner un 0. O puedo ponerle comilla, comilla, para que me traiga una celda vacía. Tenemos 1, 2 y 3 paréntesis. Y acá me devolvió juvenil. ¿Por qué? Acá le dijimos mayor, pero si era mayor a 18, o sea que comenzando a partir de los 19 años. Entonces, si tiene 19 en adelante va a ser mayor. Como 18 es igual, o sea, no es mayor, esta condición no se cumple, Excel salta a esta condición. 18 es mayor a 17, así que me devuelve juvenil. ¿Por qué no usamos la función del sí o no que vimos recién? Porque en este caso yo tengo distintos resultados. Por un lado puede ser mayor, por el otro lado puede ser juvenil y por el otro lado puede ser cadete. Si por algún motivo me hubiera dicho si está entre estos años, o sea, si está entre 15 y 16, o si está directamente entre, si es mayor de 18 y está entre 15 y 16, que me devuelva cadete, entonces ahí sí podría agruparlas, porque tengo un grupo de edades que tienen en común denominador un resultado.
Pero en este caso todas las edades tenían distintos resultados. Así que la función de lo no me iba a servir de nada utilizarla. Porcentaje de partidos ganados. Bueno, completar la fecha del día siempre actualizada. La fecha del día ponemos ahora. Ahora no, hoy. Abro y cierro paréntesis y ahí me devuelve la fecha del día de hoy. La función ahora me devuelve la fecha y la hora. Todo completo. Fecha y hora, todo junto. Calcular el porcentaje de los partidos ganados teniendo en cuenta la cantidad de partidos ganados y la cantidad de partidos jugados. Entonces acá, para poder calcular la columna de porcentajes, tenemos que hacer una regla de 3. ¿Por qué? Por ejemplo, por un lado voy a tener la cantidad de partidos jugados. Esta cantidad de partidos jugados va a representar una cantidad, o sea, representaría el 100%. Por otro lado, tenemos la cantidad de partidos que ganaron. Entonces, cantidad partidos ganados. Esto va a representar un porcentaje que nosotros no conocemos. ¿Por qué? Nosotros capaz que jugamos 10 partidos, pero no ganamos los 10 partidos como para decir que hubo el 100% en porcentajes. Capaz que de los 10 partidos jugados solamente se ganaron algunos nada más. Entonces, acá la regla de 3 nos decía que teníamos que hacer una multiplicación y una división. Cantidad de partidos ganados multiplicado este valor y luego dividido este otro valor. Esto por esto y después dividido este otro dato. Esa era la regla de 3 que nos enseñaban en la escuela. En este caso lo vamos a hacer más directo. Vamos a hacer la división entre cantidad de partidos ganados dividido cantidad de partidos jugados. Entonces, ganados dividido jugados. Me devuelve un valor con decimales que lo vamos a pasar a formato porcentaje. Y tenemos 70%. Saludo llenado. Y si en algún momento, por ejemplo, jugué 9 partidos y ganamos los 9 partidos, ahí me devuelve el 100%. Porque la misma cantidad de partidos que se jugaron es la misma cantidad de partidos que se ganaron. Entonces se completó totalmente. Si en algún momento algún número supera el 100%, quiere decir que hay un error. ¿Por qué? Acá en este caso gané 11 partidos. ¿Cómo hice para ganar 11 si había 10 partidos? Entonces, en este caso, siempre fíjate después el resultado que te da. Es una simple división entre el valor más pequeño dividido el valor más grande. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? Very good. Ahora me dice, la comisión preselecciona con un asterisco, o sea, como que deja una marquita, a los jugadores de la categoría juvenil o a los que son federados. Entonces, acá en este enunciado me tira un dato. Esta O chiquitita que se encuentra acá. Entonces me dice, yo tengo que tener en cuenta los que son de la categoría juvenil o federados. Vamos a revisarlos. La categoría es juvenil, la voy a sacar de esta columna, y si es federado o no, lo voy a sacar de esta otra columna. Como me indica con la O, entonces voy a tener que hacer uso de la función del sí o no.
Pero tranquilamente podría ser la función del sí común, porque yo podría preguntar si es juvenil, entonces que me devuelva un asterisco. Y si acá está la palabra sí, entonces que me devuelva también un asterisco. El asterisco tiene que ir entre comillas, porque si lo dejamos sin las comillas, Excel piensa que vamos a hacer un cálculo matemático. Entonces sí o sí tiene que estar con las comillitas. Caso contrario, ¿qué pasa si no se cumple ninguna condición? Lo vamos a dejar vacío. Ponemos comilla, comilla. Y cierro los paréntesis. Entonces acá es federado y es juvenil. Justo las dos condiciones se cumplieron. Acá es juvenil, una condición se cumple. Acá dice que sí. Acá justo no es juvenil ni tampoco federado, así que ninguna de las dos condiciones. Entonces se puede usar la función del sí, como la veníamos trabajando hasta ahora, o la función del sí con no, donde pregunto si acá es juvenil o si es federado. Que me devuelva por única vez un asterisco. Si no, comilla, comilla. Y ahí obtengo exactamente el mismo resultado que antes. Ahora me dice, el entrenador selecciona con un asterisco a los jugadores con rendimiento muy bueno y con porcentaje de partidos ganados mayor al 30%. Acá no puedo hacer trampa, porque en este caso me está exigiendo dos cosas que se deben cumplir sí o sí, que sea rendimiento muy bueno y un porcentaje mayor al 30%. Entonces, como tengo que plantear condiciones que deben cumplirse juntas al mismo tiempo, tengo que sí o sí utilizar la función del sí con i. Entonces voy a preguntar si el rendimiento es muy bueno, es igual a muy bueno, y el porcentaje de partidos es mayor al 30%. Si todas esas condiciones se cumplen, entonces entre comillas ponemos el asterisco. Caso contrario, comilla, comilla. Entonces acá, el porcentaje supera muy bien el 30%, pero su rendimiento es bueno solamente, entonces no es seleccionado. Acá el rendimiento es muy bueno y el porcentaje supera el 30%, por lo tanto queda seleccionado. Acá también, muy bueno, muy bueno. Rendimiento muy bueno, pero el porcentaje es bueno y el rendimiento no es muy bueno, así que no lo marca. Acá es regular. Vamos al último. En el caso de la última columna, si representa al club, me dice, debe aparecer sí en caso que el jugador haya sido seleccionado por la comisión y el entrenador. Caso contrario, deberá quedar en blanco la celda. Igual que en el caso anterior, no se exige sí o sí que sea seleccionada por la comisión y el entrenador. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo sé que está seleccionado? Porque en ambos tiene que aparecer el asterisco. Entonces, si en esta celda hay un asterisco y en esta otra celda hay un asterisco, entonces sí va a estar representando al club. Sí con i. Si es igual con asterisco. Y si esta celda también tiene un asterisco. Entonces le decimos que sí, que va a estar representando al club. Caso contrario, comilla, comilla. Entonces el primero
no me va a devolver absolutamente nada. Voy a hacer autollenado. Y en lo siguiente sí. Comilla, 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 comilla. Acá hay una sola comilla, así que vacío. Acá hay dos comillas, devuelve que sí. Una sola, vacío. Y así con las siguientes. Y el último punto me dice que tengo que ordenar esta tabla, que las opciones de orden las habíamos visto en la clase pasada. Ordenar la tabla por edad de manera ascendente y número de socio de manera descendente. Entonces vamos a ordenarlo primero por edad. Vamos a seleccionar todos los datos. Voy a alejar un poquito. Ahí está. Así que me voy a ir hasta datos, ordenar. Entonces, primero lo ordenamos por edad. Ascendente, o sea, de menor a mayor. Y después agrego un segundo nivel para ordenarlo por número de socio. Entonces ponemos número de socio. Y en este caso, como va a ser descendente, va a empezar por el más grande y va a ir después por el más pequeñito. Y aceptar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Cambió el orden de todos los datos y me lo ordenó por edad. De la edad comienza desde la edad más pequeña hasta la edad más grande. Y en base a esta información te acomoda de esa manera el número de los socios. Fíjate que, por ejemplo, acá tenemos 3 que tienen 17. Acá están. 3 que tienen 17. Entonces, me lo ordena, pone primero el número más grande y después vienen los números más chiquititos. Lo mismo acá, que tenemos 3, agarra el más grande y después va en los números que le siguen. Y este ya quedaría terminadito. ¿Alguna duda que haya quedado con este ejercicio? Bien, joya, joya. Bien, voy a pasar al siguiente, así de esta forma te quedan los de buscar B completitos. Vamos a armarlo. Bueno, acá. Antes de empezar, le voy a asignar los nombres correspondientes a cada una de mis tablas. Voy a tener
código materia y le vamos a llamar materia. Acá lo vamos a llamar facultad. Y acá lo puse en mayúscula, voy a cambiarlo. Administrar, materia. Me gusta que esté en minúscula. Bien, tenemos. Quiero el nombre de la materia. Que la materia la tenemos en la columna número 2. Así que ponemos buscar, ¿ven? Según este código que se encuentra acá y se repite en la otra planilla, quiero que vaya a materia y me traiga la columna número 2. ...115, informática... inglés... derecho penal... sistemas operativos. Bien, joya. Tenemos la parte de materias, ya la tenemos lista. Vamos a hacer lo mismo con facultades. El nombre de la facultad lo tengo en la columna número 2. Buscar B. Marco el código. Facultad. Columna número 2. Y 0. Enter. Acá me devolvió no encontrado. ¿Por qué me devolvió eso? Sí, es prácticamente lo mismo que teníamos en la hoja de materias. Yo tengo los datos y acá tengo en la columna número 2 la información. El tema es el siguiente. Yo acá le dije que, según el código de la materia, me traiga el nombre de la facultad. Y si yo voy a la hoja de facultades, lo que tengo es código de facultad. No tengo código de materia. Entonces, este código no lo está encontrando acá adentro. Por lo tanto, no me está devolviendo el dato que corresponde. Entonces, acá tenemos un problema. Porque yo necesitaría que me traigan, teniendo en cuenta el código de materia, yo qué información tengo para que me traiga el derecho. Trae derecho, informática, ciencias económicas. Tengo código de facultad, que es A, B y C. Esta información no la encuentro acá, porque solamente tengo números. Y yo de alguna forma necesito capturar esas letras para poder traer esta información. ¿Dónde se encuentra el código de facultad para poder traer estos datos? Si yo me voy a la hoja de materias, vemos que tenemos código materia, materia, y acá tenemos código de facultad. Entonces, de alguna forma, mediante el código de la materia, yo voy a capturar el código de facultad. Y una vez que obtengo el código de facultad, ahí recién voy a poder traer el nombre de la facultad. Voy a borrarlo y vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito hacer una doble búsqueda. ¿Por qué? Por un lado necesito que me extraiga y obtener este dato. Así que vamos por partes. Primero, para obtener este dato, necesito la columna número 3 de materias. Así que vamos a poner buscar B. Y nuevamente voy a poner buscar B. Y vamos a prestar atención a la estructura de la función. Si yo estoy en esta primera, fíjate que entré y donde dice buscar B, que está marcadito, me sale valor buscado. Y si yo entro acá al paréntesis de esta función, me sale valor buscado. Esto lo voy a estirar un poquito más, así podemos verlo mejor. Buscar B y buscar B. Voy a marcar este código y le voy a decir que vaya a materia y me traiga la información que está en la columna número 3.
punto y coma, 0. En el momento que yo cierro el paréntesis y pongo el punto y coma, fíjate que esta función ya la terminamos. Esta función me va a devolver las letras A, B o C. En el momento que puse punto y coma, pasó a la siguiente sección, matriz de tabla. ¿Por qué está acá? Porque estamos dentro de la primera función. Acá, lo que obtuvimos como resultado puede ser la A, puede ser la B o puede ser la C. Entonces, en base a este código que capturó, ahora le voy a decir, con esas letras que capturaste, quiero que vayas a la matriz de facultad y me traigas la información que está en la columna número 2. Y 0. Y ahí ya lo trajo. El 112 es el código B. Y el código B es Informática y Ciencias de la Comunicación. 120, 115, 125. Todas estas son C. Y la C es Ciencias Económicas. 101 derecho me trajo el A es derecho. Entonces ahí usamos un buscar dentro de otro buscar, porque de alguna manera necesitaba capturar primero este código. Y en base a este código, después hacer la búsqueda acá adentro. Después acá tenemos cantidad de inscriptos, que lo vamos a sumar. Y acá me dice condición. En la columna condición, si el total de alumnos inscriptos es menor a 50, deberá decir pequeño. Si está entre 50 y 100, deberá decir previsto. Y si es mayor a 100, deberá decir numeroso. Entonces acá yo podría comenzar y decir, bueno, si es mayor a 100, numeroso. Si es mayor a 50, previsto. Y si es menor de 50, pequeño. Entonces vamos a empezar por el número más grande. Si este es mayor a 100, numeroso. Si este valor es mayor a 50, era previsto. Y si este número es menor a 50, pequeño. Vamos a ponerle si es menor e igual a 50, porque el igual en algún momento lo tenemos que colocar, ya que si lo dejamos, si acá le ponemos mayor a 50 y acá le ponemos menor a 50, en ningún momento tiene en cuenta el valor 50, porque si es mayor a 50 es 51, si es menor a 50 es 49, y el 50 es como que no existe en ninguna condición. Entonces le voy a decir, si esto es menor e igual a 50, para que me devuelva pequeño. Caso contrario, vamos a ponerle comilla, comilla. Ahí lo tenemos. Otra opción podría ser la siguiente. Si yo quisiera consultar si un número está entre un rango de datos y otro, o sea, entre 50 y 100, yo tendría que hacer uso de la función del sí con i. Por ejemplo, lo voy a hacer al revés, o sea, tal cual me lo está en este orden, tal cual me lo plantea el enunciado. Pregunto primero por 50, después entre 50 y 100 y luego mayor a 100. Voy a seguir el orden del que está ahí. Si este valor es menor a 50, vamos a ponerle el igual, entonces será pequeño. Para hacer entre un valor y otro colocamos el i y decimos, si este valor es
mayor a 50 y este valor es menor a 100. Entonces, de esta manera es como colocamos entre un valor y otro. Mayor a 50, menor a 100. Acá también le voy a poner el igual para que lo incluya. Y decimos previsto. Y si es mayor a 100, números. 1, 2 y 3. Y ahí me devuelve exactamente los mismos valores que antes, o sea, es el mismo resultado. La diferencia es que en muchas ocasiones podemos no usar la función del siconí. Por ejemplo, acá en este caso yo comencé el orden de manera distinta, preguntando primero por el número mayor, después por el siguiente. Pero si no tengo otra opción y tengo que hacer esto entre un valor y otro, sí o sí hay que usar la función del siconí. Bien, vamos con el siguiente enunciado. Me dice, aula designada. Si la cantidad de alumnos inscriptos es menor a 80 y la fecha es posterior al 13 de julio, porque todos los meses son julio, y la fecha es posterior al 13 de julio, se deberá asignar el aula 405. De lo contrario, el aula 1012. Entonces acá tengo lo siguiente. Tengo esta i. Entonces sí o sí tengo que hacer uso de la función si con i, porque me pide dos condiciones al mismo tiempo. Si la cantidad de alumnos inscriptos es menor a 80 y la fecha es posterior, o sea, es mayor al 13 de julio. Entonces vamos a hacer esto. Si i, esto es mayor a 30, menor a 80. Y necesito saber si esta fecha es posterior, o sea, es mayor al 13. Voy a colocarlo de esta manera. Esto es lo que me pide, menor a 80 y la fecha mayor a este dato. Y me tiene que devolver el número 405. Si no, el número 1012. Voy a cerrar el paréntesis y voy a apretar Enter. Entonces acá tenemos, en este caso es menor a 80, pero la fecha, ¿qué está pasando acá con la fecha? Menor a 80 y esta fecha no es mayor que el 13 de julio. Y me está devolviendo 405, o sea, me está devolviendo el valor verdadero. Acá ocurre lo mismo, acá se cumple esta condición, es menor a 80, pero esta fecha no es mayor que el 13 del 7 del 2002. Esta sí es mayor que el 13. Está bien que me haya devuelto 405. Entonces acá estamos teniendo un pequeño problema. Es como que me toma una sola condición que se está cumpliendo. Por ejemplo, pongo 30 y me toma esta condición. Como la primera condición se cumple, entonces ya automáticamente me está devolviendo este dato. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay un error acá en la fecha. Si yo lo dejo tal cual, como está acá, lo que le estoy diciendo es 13 dividido 7 dividido 2002. Estoy haciendo una fórmula matemática. En el caso de las fechas, nosotros cuando usábamos algunas fechas las poníamos entre comillas.
de la siguiente manera. Voy a apretar Enter y voy a volver a hacer autollenado. Y acá me trae todo el mismo número. Como las fechas están puestas con comillas, la fecha no me lo está tomando como formato de fecha, sino que lo que está haciendo es tomarlo en formato de texto. Es como si a un número le ponemos comillas, me lo estaría convirtiendo en un texto. ¿Cómo haría yo para poder hacer una comparación entre una fecha? Yo tengo una opción. Yo podría agarrar esta fecha, 13 del 7 del 2, y colocarla en algún lado. Entonces, voy a tomar esta fecha, lo bloqueo, y ahí hago el autollenado. Entonces, tenemos este es menor a 80, pero la fecha no es posterior. Este es menor a 80, pero no es posterior. Este es mayor a 80, pero la fecha no es posterior tampoco. Y acá tenemos menor a 80 y la fecha sí es posterior. Menor a 80, la fecha es posterior. Entonces, sí o sí, en este caso me vi en la obligación de colocar la fecha en alguna celda y bloquearla. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo no tengo la posibilidad de cambiar la información de la planilla y no tengo permiso de colocar una fecha en cualquier otra celda? Entonces, en este caso lo que hay que hacer es lo siguiente. Voy a volver a armar la función. Si este es menor a 80 y si esta fecha es mayor a 13. Lo que tendré que hacer es colocar la fecha mediante una función acá adentro. Entonces pondría fecha y abro el paréntesis. La función fecha me pide, primero, según el orden, primero va el año, punto y coma. Después el mes, punto y coma, y luego el día. Entonces el año era el 2002, punto y coma. El mes, julio. Y el día era el 13. Cierro paréntesis de la función fecha. Hay que tener en cuenta este paréntesis. Acá abrí un paréntesis y acá lo cerré. Ahora me falta cerrar el paréntesis del i. Así que ahí va otro paréntesis más. 405 y 1012. Y ahí me devuelve exactamente el mismo resultado. Es menor a 80 y la fecha es posterior al 13. Es menor a 80, pero la fecha no es posterior al día 13. Entonces me devuelve 1012. La función fecha no hace falta que esté escrita en mayúscula, puede estar escrita en minúscula sin ningún inconveniente. Pero, obviamente, si uno tiene la posibilidad de colocar la fecha, es más sencillo si la tenemos escrita en alguna celda para poder tomarla, en vez de tener que escribir sí o sí una función dentro de otra función. Pero están siempre las dos, siempre vas a tener varias alternativas. ¿Cómo vamos hasta acá? Good, good. Por último, nos falta el resultado de los exámenes. Me dice, considerando que se corrigen en promedio 8 parciales por día, calcular la fecha de entrega de los resultados. Entonces tenemos 8 parciales por día. ¿Qué pasa? Tengo 132 inscriptos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es una formulita sencilla. 132 dividido la cantidad de exámenes que se corrigen de manera diaria, que son 8. Al resultado obtenido de esta división me va a decir 16,5, por ejemplo. A esto yo lo tengo que sumar más la fecha en que estos alumnos están rindiendo, que sería el 15 de julio. Al momento que presionamos Enter, me va a decir, bueno, el resultado de todos los exámenes, una vez que terminen de corregirse, va a ser el 31 de julio. Esto es porque son varios los alumnos que tienen que rendir
muchos alumnos que están inscriptos, entonces por eso se tarda tanto. Acá la fecha de examen es un poco más pronta porque hay poquitos inscriptos. Lo mismo acá. Acá tenemos 15, entonces ya prácticamente al día siguiente ya tenemos el resultado. Fíjate que es automáticamente al poner la suma, el valor obtenido me convierte la celda ya en formato de fecha. Importe por inscripciones. Calcula el importe recaudado en cada examen teniendo en cuenta que el importe a cobrar indicado en la hoja facultades y además tengo que tener en cuenta la cantidad de inscriptos en cada materia. Entonces voy a tener, por un lado, este es el importe y tengo que después multiplicarlo por la cantidad de inscriptos. Pero ¿qué pasa? El importe lo tengo en la hoja facultades y recordemos que acá no teníamos el código de la materia, teníamos el código de facultad. Entonces vamos a tener que hacer otro buscar dentro de otro buscar para que me traiga este dato. Y me devuelva la tercera columna. Entonces era un buscar B dentro de otro buscar B. Lo primero que hacíamos era marcamos el código de la materia. Después, en base a ese dato, ahora voy a estar trayendo de la matriz de materia las letras que están en la columna número 3. Punto y coma. Y en base, acá tengo seleccionada los códigos de las letras A, B y C. Ahora quiero que las busque en la matriz de facultad. Y que se vaya a la columna número 3. Y ahí cerro un solo paréntesis que es el de este buscar. Bien. Al momento de hacer autollenado me está devolviendo los importes correspondientes según el código de la facultad. Pero lo que me está faltando es lo siguiente. Yo quiero saber el importe por inscriptos. O sea que una vez que termine de calcular con la función buscar, al final del paréntesis lo multiplico por cantidad de inscriptos. Entonces ahora sí me trae el importe por inscriptos. Y ahí lo tengo terminadito.